Hola a todos los oyentes de Radio On Falla, somos María y Lucía, alumnas de Cultura Clásica, y hoy tenemos con nosotras a don Emilio del Río Sanz. Un escritor, comunicador, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y activista por las humanidades clásicas. Doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense, profesor titular de Filología Latina en la ya nombrada universidad y director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros aquí en el IES Manuel de Falla de Móstoles y en Radio On Falla. ¿Qué fue lo que le atrajo a la hora de estudiar y dedicarse a su profesión actual? Que tuve un buen profesor en el bachillerato de latín. Yo luego fui por ciencias, pero me gustaba tanto el latín y tanto la literatura que sin haber estudiado griego me matriculé en clásicas en la universidad. Se lo conté a mi padre, que había sido pastor y entonces era obrero en una fábrica de calzado. No sabía lo que era la filología, pero me dijo, lo que hagas, hazlo bien. Y bueno, me he dedicado a eso. Hay que estudiar lo que a uno le gusta y hay que hacerlo bien. Qué interesante. Sabemos que has publicado varios libros. De ellos, ¿cuál te ha gustado más escribir y cuál ha sido el más popular entre los lectores? Bueno, son todos distintos, ¿no? De investigación en la universidad he publicado unos cuantos. Sin investigación no se puede hacer buena difusión, buena divulgación. Para hacer divulgación de calidad hay que saber de qué va y hay que hacer investigación también de calidad. Pero aquí hablamos de los de divulgación, no de los libros de investigación que publico en la universidad. Bueno, de divulgación, el primero fue Latin Lovers, la lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta, en el 19, y después han llegado, que es un libro sobre latín y cómo hablamos latín aunque no nos demos cuenta. Y además el latín es divertido. El siguiente fue Calamares a la romana, el subtítulo es Somos romanos aunque no nos demos cuenta, es un libro sobre la vida cotidiana en el mundo romano. El siguiente fue Locos por los clásicos, todo lo que tienes que saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma, que es un libro que surge del podcast que tengo en Radio Nacional, Locos por los clásicos, podcast que invito a escuchar, se puede suscribir uno en Radio Nacional, es gratis. Y en el que recomiendo las obras de los grandes autores de Grecia y Roma. El siguiente fue Pequeña historia de la mitología clásica, con ilustraciones maravillosas de Julius, y el último, recién editado ahora en febrero del 25, es Carpe Diem. El subtítulo es Autoídate con los clásicos. Es un libro que no tiene que ver con el mundo clásico, en el sentido que yo no cuento quién es Séneca o quién es Marco Aurelio, ni qué es el estoicismo ni el epicureísmo, pero el que quiera que lo busque en internet o en mis otros libros, en Locos por los clásicos, pero sí que explico lo que nos cuentan para ser felices. Es una guía práctica para ser feliz, por tanto cada uno es distinto. Y el último quizás sea, porque para leer alguno de los otros te lleva al mundo clásico, ¿no? Que es algo que a mí me apasiona y me parece maravilloso, te divierte y además te sirve después para la vida. El último no tiene que ver con el mundo clásico, en realidad es un libro que tiene que ver con la vida, los consejos para entrenar las emociones para ser feliz. Nosotras hemos leído uno de tus libros en clase, Pequeña historia de la mitología clásica, y nos ha encantado. También hemos visto que ha ganado algunos premios. ¿Cuántos has ganado y cuál ha sido el más duro de conseguir? Me parece muy legítimo presentarse a premios, me parece fantástico. Pero no me he presentado a ninguno, me han presentado. Y por tanto y cualquier premio me parece muy difícil. Y siempre digo que los premios te los empiezas a ganar una vez que te lo han dado, porque tienes que hacer honor al premio. Eso es muy importante, ¿no? Y el mejor premio, siempre lo digo, pero lo digo de verdad, es la amistad, el cariño, el reconocimiento de los lectores, que te lleven a un instituto como el Manuel de Falla de Móstoles, que te lleven a Radio On Falla. Ese es el mejor premio. Ese es un diploma que te acompaña en el corazón, ¿no? Toda la vida. Dicho esto, sí, me han dado los colegas, que son los premios más difíciles. Está aquí la profesora María José Carrizo, ¿no? Que te premien los colegas es muy difícil. Y bueno, me han dado el premio a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Latinos, el premio de Acción Cívica, el premio Ondas, en fin, por el podcast Locos por los Clásicos. Los premios tienen que servirte no para que te eches a la bartola, sino como un estímulo para hacerlo todavía mejor y para merecerte el premio una vez que te lo han dado. Tengo que hacer honor a este premio. Qué maravilla. Colaboras en algún programa de radio y nos encantaría que nos contases algo sobre ello. Sí, bueno, todos los domingos en Radio 1, Radio Nacional, con Pepa Fernández, en una sección de latín y cultura clásica, los domingos a las 11:11. Ya llevamos 14 años, me parece, ¿no? Y luego tengo también el podcast de Locos por los Clásicos en Radio Nacional, que eso se cuelga, no es en directo, se cuelga en podcast los viernes.
Y luego estoy también en Onda Madrid. Colaboro con un programa los miércoles de 9 a 10 de la noche y los viernes de 9 a 10 de la mañana, y los viernes de 9 a 10 de la noche son distintos programas en los que hablamos de literatura, cine, música, gastronomía. Y intentamos hacer recomendaciones interesantes para los oyentes. La radio es un medio maravilloso, que te llena, ¿no? Y que te acompaña y que está más vivo que nunca, además. Ya le hemos preguntado sobre lo que tanto le gustó y le hizo dedicar a su profesión actual. Pero, ¿qué nos cuenta sobre su afición a la mitología y todo lo relacionado con la antigua Roma y Grecia? Es que la mitología es fantástica, es divertida. Vivimos rodeados de mitología. Los días de la semana, unos cuantos meses, los planetas, un montón de expresiones que utilizamos en el día a día. Y además te sirve para la vida. A mí eso me parece muy importante, que estas cosas que estudiamos, aparte de que nos enriquecen desde el punto de vista cultural, de conocimiento, nos hacen desarrollarnos como personas, por tanto ser ciudadanos críticos y libres, que en la medida en que tenemos más conocimiento tenemos más capacidad de crítica y de decisión por nosotros mismos y no hacemos lo que nos dicen los demás. Además es que te sirven para la vida, ¿no? Y todo eso que sea divertido. Y por eso la mitología me parece apasionante y de una actualidad extraordinaria y de una utilidad increíble. Por eso recomiendo a todo el mundo que lea Pequeña Historia de la Mitología Clásica. Y por último, ¿nos podrías explicar, bueno, a nosotras y a todos los oyentes del programa, por qué son tan importantes las humanidades y qué consejos le darías a un estudiante que le gustaría seguir tus pasos? Sí, yo no digo que todos estudien filología clásica, ¿eh? El mundo sería muy aburrido si todos estudiásemos lo mismo, pero sí que digo que estudie cada uno lo que le gusta. Eso es muy importante. No, es que no vas a encontrar trabajo si estudias no sé qué carrera. Error. O sea, para nada. De hecho, las carreras de humanidades ahora mismo tienen prácticamente empleo 100%. Y aparte, tú luego te puedes dedicar a lo que sea, pero eso es estudiar lo que te gusta, ¿no? Y eso te acompaña siempre. Pero sí que reclamo, en la universidad es otra cosa, pero sí que reclamo que en este país sea obligatorio el latín en la ESO y, por supuesto, en el bachillerato. Y España en eso, y que la cultura clásica sea también obligatoria. Porque, o sea, nuestra lengua, nuestra cultura vienen del latín, ¿no? Y del mundo clásico. Y por tanto, todos los ciudadanos que nos educamos en la ESO y en el bachillerato, al margen de que luego vaya a estudiar cada uno, tienen que tener esos conocimientos, ¿no? Es divertido, te lo pasas bien y además te forma como ciudadano. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el sistema educativo? Tiene que transmitir unos conocimientos y tiene que educar también, ¿no? Para la democracia, ¿no? Y estudiar humanidades ayuda también a la democracia, a fortalecer la democracia, esa cosa que tenemos que cuidar tanto, ¿no? Y si miramos a nuestro entorno, a los grandes países de la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, todos estudian latín y griego, algo de latín, un poco de griego y cultura clásica. Y España no es obligatorio. Estamos por detrás de esos grandes países y tenemos, por tanto, que corregir ese déficit que tenemos. Es algo que tenemos que corregir en nuestro país. Creo que somos un gran país, pero que tenemos que hacerlo mejor, y introducir obligatorias las humanidades sería una forma de ser mejor país. Bueno, muchas gracias, Emilio, por haber venido a este estudio de Radio Falla. Para nosotros ha sido un placer poder entrevistarle. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotras. Enhorabuena por que tenéis el privilegio de estudiar cultura clásica y latín. Y enhorabuena por la emisora de radio que tenéis en el instituto. Porque uno de los déficits que tenemos también es la comunicación oral en nuestro país, en el sistema educativo. Y esto os ayuda a mejorar la comunicación oral. Y gracias por acogerme en Radio On Falla. Pues ya sabéis, chicos, si queréis saber más información sobre Emilio del Río y sus estudios sobre la mitología y clásicos, seguidle sus redes sociales y escuchar su podcast Locos por los Clásicos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.